Menopausia Reset te trae niebla mental en la perimenopausia. ¿Por qué tu cerebro cambió? ¿Cómo evoluciona según tu etapa? ¿Y qué puedes hacer hoy? Quiero que pienses en algo que te pasó recientemente. Estabas en el medio de una frase y la palabra exacta que necesitabas simplemente desapareció. O entraste a una habitación con un propósito claro y cuando llegaste no recordabas qué ibas a buscar. O alguien te presentó a una persona y 10 minutos después su nombre ya no estaba disponible. O estabas en una reunión importante, escuchando, y de repente te diste cuenta de que tu mente había ido a otro lado y no habías registrado los últimos 5 minutos de conversación. Y lo más desconcertante, esto no te pasaba antes, o no con esta frecuencia, o no con esta intensidad. Si tenés entre 37 y 52 años y estas situaciones te resultan familiares, lo que estás experimentando tiene un nombre. Se llama niebla mental perimenopáusica, y afecta a una cantidad enorme de mujeres que nunca recibieron una explicación clara de qué es, por qué ocurre y lo más importante, cómo evoluciona según el momento exacto de la transición en el que se encuentran. Hoy vamos a hablar de todo eso, de manera ordenada, clara y honesta. Vamos a entender qué le está pasando a tu cerebro. Vamos a ver cómo se presenta la niebla mental en la perimenopausia temprana y cómo cambia en la perimenopausia avanzada. Vamos a hablar de los mecanismos neurológicos y hormonales detrás de cada síntoma. Vamos a ver qué puedes hacer concretamente para obtener respuestas y acompañar tu cerebro en esta transición. Y antes de empezar, necesito decirte algo fundamental. Lo que le está pasando a tu cerebro no significa que estés perdiendo la cabeza. No es demencia temprana, no es que te estés volviendo menos inteligente, es una respuesta neurológica a un cambio hormonal, y entender eso cambia absolutamente todo. El cerebro y las hormonas, una relación que nadie nos explicó. Para entender la niebla mental, primero necesitamos entender algo que la medicina tardó mucho en reconocer abiertamente. El cerebro es un órgano profundamente hormonal. Durante décadas, cuando se hablaba de estrógeno y progesterona, se pensaba casi exclusivamente en el sistema reproductivo. Los ovarios, el útero, el ciclo menstrual. Pero esa visión es parcial y limitada. Las hormonas sexuales tienen receptores en prácticamente todo el cuerpo, y el cerebro no es la excepción. Es, de hecho, uno de los órganos con mayor densidad de receptores estrogénicos de todo el organismo. ¿Qué hace el estrógeno en el cerebro? El estrógeno y específicamente el estradiol, la forma más activa del estrógeno durante los años reproductivos, cumple funciones neurológicas críticas. Regula la síntesis y el metabolismo de la serotonina, el neurotransmisor vinculado al bienestar, la estabilidad emocional y la concentración. Modula la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, la recompensa y el foco. Estimula la producción de acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria y el aprendizaje. Favorece la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones, adaptarse y aprender. Protege a las neuronas del estrés oxidativo y la inflamación. Regula el flujo sanguíneo cerebral. El estrógeno tiene un efecto vasodilatador que garantiza que el cerebro reciba suficiente oxígeno y glucosa para funcionar correctamente. Cuando el estrógeno fluctúa de manera errática, como ocurre en la perimenopausia, o cae de forma sostenida, todos estos sistemas se desestabilizan simultáneamente. El resultado no es un solo síntoma, sino una constelación de cambios cognitivos que las mujeres experimentan como una sensación global de que su cerebro ya no funciona igual. ¿Y la progesterona? La progesterona también tiene receptores en el cerebro y actúa como un modulador del sistema nervioso. Tiene efectos sedantes, ansiolíticos y protectores sobre las neuronas. Su caída, que ocurre antes que la del estrógeno en la perimenopausia, contribuye al insomnio, la ansiedad y la dificultad para mantener la calma cognitiva bajo presión. El insomnio como amplificador. Hay un tercer factor que no podemos ignorar, el insomnio crónico. El sueño es el momento en que el cerebro consolida la memoria, elimina desechos metabólicos y se recupera de la actividad del día. Cuando el sueño se fragmenta, como ocurre frecuentemente en la perimenopausia por los sudores nocturnos, la ansiedad y la desregulación hormonal, el cerebro no puede completar esos procesos esenciales. Y eso se traduce directamente en deterioro cognitivo funcional. La niebla mental perimenopáusica, entonces, no tiene una sola causa. Es el resultado de la suma de la desregulación estrogénica, la caída de progesterona, el insomnio crónico y el cortisol elevado por el estrés acumulado. Lentitud en el procesamiento, la sensación de que las respuestas tardan más en llegar, de que hay que pensar más para recordar algo que antes era inmediato. Niebla emocional, una sensación de no estar completamente presente, de ver la vida desde cierta distancia, de participar en las situaciones sin estar del todo ahí.
Lo que distingue a la niebla mental perimenopáusica de otros tipos de deterioro cognitivo es que fluctúa. No es constante ni progresiva de manera uniforme. Hay días mejores y días peores. Hay momentos del ciclo en que la claridad mental mejora y momentos en que la niebla se intensifica. Esa fluctuación es, paradójicamente, la evidencia más clara de su origen hormonal. Perimenopausia temprana desde los 37 a 45 años. Ahora vamos a ver cómo se presenta la niebla mental en cada etapa. Empezamos por la primera. ¿Qué está pasando hormonalmente? En la perimenopausia temprana, los ovarios todavía producen estrógeno, pero de manera menos predecible. La progesterona empieza a caer primero, especialmente en los ciclos donde no hay ovulación. El estrógeno puede estar incluso elevado en algunos momentos, lo que genera otros síntomas como sensibilidad en los pechos e irritabilidad, pero ya no mantiene el ritmo estable que tenía en los años reproductivos plenos. ¿Cómo se presenta la niebla mental día a día? Los síntomas en esta etapa son intermitentes, sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas. Dejas el teléfono en un lugar inusual y lo buscas por la casa. Olvidas el nombre de alguien que conoces bien en el momento exacto en que tenés que presentarlo. Perdés el hilo en el medio de una frase en una reunión. Relees el mismo párrafo 2 o 3 veces porque la mente se fue a otro lado. La multitarea empieza a costar más esfuerzo que antes. Las tareas que requieren concentración sostenida, leer un informe largo, planificar algo complejo, seguir una conversación con muchos detalles empiezan a requerir más energía cognitiva. La fluctuación con el ciclo menstrual. Una de las características más reveladoras de esta etapa es que los síntomas cognitivos fluctúan con el ciclo menstrual. Muchas mujeres notan, cuando empiezan a prestar atención, que su claridad mental es notablemente mejor en ciertos días del mes, generalmente alrededor de la ovulación, cuando el estrógeno está en su pico, y más borrosa en otros, especialmente en los días previos a la menstruación cuando el estrógeno cae brevemente. Esa fluctuación es información valiosísima. Si tu rendimiento cognitivo varía según el momento del ciclo, eso apunta directamente a un origen hormonal. ¿Por qué genera tanta ansiedad en esta etapa? Este es uno de los puntos más importantes y menos discutidos. Las mujeres de 37 a 45 años generalmente están en el pico de sus responsabilidades. Liderazgo laboral, crianza de hijos en edades exigentes, cuidado de padres mayores, relaciones que sostener, proyectos que dirigir. Es la etapa donde más se espera de una mujer en términos de rendimiento, presencia y disponibilidad. En ese contexto, cualquier fallo cognitivo tiene un costo alto y visible. Olvidar el nombre de un cliente en una reunión, perder el hilo en una presentación, necesitar que te repitan una instrucción. Esas situaciones, que antes eran anécdotas menores, se vuelven fuentes de vergüenza y preocupación profunda. Y aquí está la trampa. La ansiedad que genera la niebla mental empeora la niebla mental. El cortisol elevado por la preocupación constante deteriora la memoria y la concentración. Es otro círculo vicioso dentro de la perimenopausia. La interpretación errónea más común. En esta etapa, la mayoría de las mujeres no conecta lo que está viviendo con sus hormonas. Lo explica con el estrés laboral, con la carga mental del cuidado, con el mal sueño de alguna semana difícil, con el exceso de información. Y en parte puede tener razón, pero la causa raíz que amplifica todo eso es la desregulación hormonal, y esa parte de la ecuación raramente se nombra. ¿Qué podés registrar en esta etapa? Empezá a notar los días en que notas más dificultad cognitiva y correlacionalos con tu ciclo menstrual. Después de 2 o 3 meses, el patrón se vuelve visible. Esa correlación es la primera pista diagnóstica que podés llevar a una consulta médica. Perimenopausia avanzada. 44 a 52 años. Si en la perimenopausia temprana la niebla era intermitente y fácil de racionalizar, en la perimenopausia avanzada el panorama cambia de manera significativa. ¿Qué está pasando hormonalmente? Las fluctuaciones de estrógeno se vuelven más amplias y más caóticas. Los ciclos anovulatorios son más frecuentes. La progesterona está consistentemente baja. El insomnio suele estar más establecido. La niebla emocional. En la perimenopausia avanzada aparece con más frecuencia un fenómeno que las mujeres describen con mucha precisión. La niebla emocional. No es solo que no recordas cosas, es que hay una sensación de no estar completamente presente, de ver la vida desde detrás de un vidrio, de participar en situaciones, una cena familiar, una conversación importante, un momento que debería ser significativo, sin estar del todo ahí. Esto está vinculado con el efecto del estrógeno sobre el sistema límbico, la región del cerebro responsable del procesamiento emocional y la conciencia de uno mismo, y sobre la ínsula,
que regula la sensación de presencia y conexión con la experiencia propia. Cuando el estrógeno fluctúa caóticamente, esa regulación se vuelve inestable, y la sensación de presencia plena se hace intermitente. El impacto en la identidad profesional. Este es uno de los aspectos más devastadores y menos visibilizados de la niebla mental en la perimenopausia avanzada. Mujeres que durante 20 o 30 años fueron reconocidas por su agudeza mental, su capacidad analítica, su memoria, su rapidez de respuesta, se encuentran de pronto dudando de sí mismas. Revisando lo que escriben más veces de lo habitual, preparando más de lo que preparaban antes para no quedar expuestas, temiendo que sus colegas, sus jefes o sus clientes noten el cambio. Ese miedo a ser descubierta, a parecer menos capaz, a que la cambien o la subestimen, tiene un costo emocional enorme. Y ese costo emocional, como ya vimos, empeora la cognición todavía más. La trampa del ocultamiento. Una de las respuestas más frecuentes en esta etapa es intentar ocultar los síntomas. Compensar con más horas de trabajo para cubrir lo que antes se hacía en menos tiempo. Revisar y revisar antes de enviar algo. Evitar situaciones donde la memoria se ponga a prueba públicamente. Llegar más preparada para no tener que improvisar. Esas estrategias compensatorias tienen un costo doble. Son agotadoras en términos de tiempo y energía, y generan más cortisol, por el esfuerzo sostenido y la ansiedad subyacente, lo que empeora exactamente los síntomas que se están intentando ocultar. Es una trampa, y la única salida de la trampa es la información. Entender qué está pasando, nombrar lo que está ocurriendo, y buscar acompañamiento en lugar de esconderse. ¿Qué empeora la niebla en esta etapa? Hay factores que actúan como amplificadores y que es importante identificar. El insomnio crónico es el más potente. Cada noche de sueño fragmentado reduce la capacidad cognitiva del día siguiente de manera directa y medible. El estrés sostenido mantiene el cortisol elevado, lo que deteriora la memoria y la concentración de manera crónica. El sedentarismo. El ejercicio físico, especialmente el de fuerza y el aeróbico moderado, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y estimula el BDNF, un factor de crecimiento neuronal que protege la cognición. La alimentación ultraprocesada y el exceso de azúcar simple generan inflamación sistémica que afecta la función cerebral. El aislamiento social y la falta de estimulación cognitiva reducen la reserva cognitiva. El alcohol. Aunque muchas mujeres lo usan para manejar la ansiedad o el insomnio, el alcohol deteriora la calidad del sueño, eleva el cortisol y empeora directamente la niebla mental. Ya no son olvidos ocasionales que podés minimizar. Es una sensación de fondo de no estar operando a plena capacidad. Una sensación persistente, no episódica. Las palabras se van con más frecuencia y por más tiempo. A veces no vuelven en el momento y tenés que seguir la conversación sin ellas, esperando que lleguen más tarde. La concentración sostenida en reuniones largas, textos complejos o conversaciones con muchos detalles se vuelve genuinamente difícil, no solo incómoda. El procesamiento de información nueva requiere más repeticiones. Relees, preguntas de nuevo, tomás más notas de las que tomabas antes. Lo que antes era automático ahora requiere estrategias compensatorias. ¿Qué está pasando hormonalmente? Las fluctuaciones de estrógeno se vuelven más amplias y más caóticas. Los ciclos anovulatorios son más frecuentes. La progesterona está consistentemente baja. El insomnio suele estar más establecido. Y el cortisol, después de años de estrés crónico y sueño fragmentado, puede estar crónicamente elevado. El cerebro está navegando un entorno hormonal mucho más inestable, y los síntomas cognitivos lo reflejan. ¿Cómo se presenta la niebla mental día a día? La interpretación errónea más común. En esta etapa, la mayoría de las mujeres no conecta lo que está viviendo con sus hormonas. Lo explica con el estrés laboral, con la carga mental del cuidado, con el mal sueño de alguna semana difícil, con el exceso de información. En ese contexto, cualquier fallo cognitivo tiene un costo alto y visible. Olvidar el nombre de un cliente en una reunión, perder el hilo en una presentación, necesitar que te repitan una instrucción. Esas situaciones, que antes eran anécdotas menores, se vuelven fuentes de vergüenza y preocupación profunda. Y aquí está la trampa. La ansiedad que genera la niebla mental empeora la niebla mental. El cortisol elevado por la preocupación constante deteriora la memoria y la concentración. Es otro círculo vicioso dentro de la perimenopausia. La interpretación errónea más común. En esta etapa, la mayoría de las mujeres no conecta lo que está viviendo con sus hormonas. Lo explica con el estrés laboral, con la carga mental del cuidado, con el mal sueño de alguna semana difícil, con el exceso de información. Y en parte puede tener razón,
pero la causa raíz que amplifica todo eso es la desregulación hormonal, y esa parte de la ecuación raramente se nombra. ¿Qué podés registrar en esta etapa? Empezá a notar los días en que notas más dificultad cognitiva y correlacionados con tu ciclo menstrual. Después de 2 o 3 meses, el patrón se vuelve visible. Esa correlación es la primera pista diagnóstica que podés llevar a una consulta médica. Perimenopausia avanzada. 44 a 52 años. Si en la perimenopausia temprana la niebla era intermitente y fácil de racionalizar, en la perimenopausia avanzada el panorama cambia de manera significativa. ¿Qué está pasando hormonalmente? Las fluctuaciones de estrógeno se vuelven más amplias y más caóticas. Los ciclos anovulatorios son más frecuentes. La progesterona está consistentemente baja. El insomnio suele estar más establecido. Y el cortisol, después de años de estrés crónico y sueño fragmentado, puede estar crónicamente elevado. El cerebro está navegando un entorno hormonal mucho más inestable, y los síntomas cognitivos lo reflejan. ¿Cómo se presenta la niebla mental día a día? Ya no son olvidos ocasionales que podés minimizar. Es una sensación de fondo de no estar operando a plena capacidad. Una sensación persistente, no episódica. Las palabras se van con más frecuencia y por más tiempo. A veces no vuelven en el momento y tenés que seguir la conversación sin ellas, esperando que lleguen más tarde. La concentración sostenida en reuniones largas, textos complejos o conversaciones con muchos detalles se vuelve genuinamente difícil, no solo incómoda. El procesamiento de información nueva requiere más repeticiones. Relees, preguntas de nuevo, tomás más notas de las que tomabas antes. Lo que antes era automático ahora requiere estrategias compensatorias. La niebla emocional. En la perimenopausia avanzada aparece con más frecuencia un fenómeno que las mujeres describen con mucha precisión. La niebla emocional. No es solo que no recordas cosas, es que hay una sensación de no estar completamente presente, de ver la vida desde detrás de un vidrio, de participar en situaciones, una cena familiar, una conversación importante, un momento que debería ser significativo, sin estar del todo ahí. Esto está vinculado con el efecto del estrógeno sobre el sistema límbico, la región del cerebro responsable del procesamiento emocional y la conciencia de uno mismo, y sobre la ínsula, que regula la sensación de presencia y conexión con la experiencia propia. Cuando el estrógeno fluctúa caóticamente, esa regulación se vuelve inestable, y la sensación de presencia plena se hace intermitente. El impacto en la identidad profesional. Este es uno de los aspectos más devastadores y menos visibilizados de la niebla mental en la perimenopausia avanzada. Mujeres que durante 20 o 30 años fueron reconocidas por su agudeza mental, su capacidad analítica, su memoria, su rapidez de respuesta, se encuentran de pronto dudando de sí mismas. Revisando lo que escriben más veces de lo habitual, preparando más de lo que preparaban antes para no quedar expuestas, temiendo que sus colegas, sus jefes o sus clientes noten el cambio. Ese miedo, a ser descubierta, a parecer menos capaz, a que la cambien o la subestimen, tiene un costo emocional enorme. Y ese costo emocional, como ya vimos, empeora la cognición todavía más. La trampa del ocultamiento. Una de las respuestas más frecuentes en esta etapa es intentar ocultar los síntomas. Compensar con más horas de trabajo para cubrir lo que antes se hacía en menos tiempo. Revisar y revisar antes de enviar algo. Evitar situaciones donde la memoria se ponga a prueba públicamente. Llegar más preparada para no tener que improvisar. ¿Por qué genera tanta ansiedad en esta etapa? Este es uno de los puntos más importantes y menos discutidos. Las mujeres de 37 a 45 años generalmente están en el pico de sus responsabilidades. Liderazgo laboral. Lentitud en el procesamiento, la sensación de que las respuestas tardan más en llegar, de que hay que pensar más para recordar algo que antes era inmediato. Niebla emocional, una sensación de no estar completamente presente, de ver la vida desde cierta distancia, de participar en las situaciones sin estar del todo ahí. Lo que distingue a la niebla mental perimenopáusica de otros tipos de deterioro cognitivo es que fluctúa. No es constante ni progresiva de manera uniforme. Hay días mejores y días peores. Hay momentos del ciclo en que la claridad mental mejora y momentos en que la niebla se intensifica. Esa fluctuación es, paradójicamente, la evidencia más clara de su origen hormonal. Perimenopausia temprana desde los 37 a 45 años. Ahora vamos a ver cómo se presenta la niebla mental en cada etapa. Empezamos por la primera. ¿Qué está pasando hormonalmente? En la perimenopausia temprana, los ovarios todavía producen estrógeno, pero de manera menos predecible. La progesterona empieza a caer primero, especialmente en los ciclos donde no hay ovulación.
El estrógeno puede estar incluso elevado en algunos momentos, lo que genera otros síntomas como sensibilidad en los pechos e irritabilidad, pero ya no mantiene el ritmo estable que tenía en los años reproductivos plenos. ¿Cómo se presenta la niebla mental día a día? Los síntomas en esta etapa son intermitentes, sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas. Dejas el teléfono en un lugar inusual y lo buscas por la casa. Olvidas el nombre de alguien que conoces bien en el momento exacto en que tenés que presentarlo. Perdés el hilo en el medio de una frase en una reunión. Relees el mismo párrafo 2 o 3 veces porque la mente se fue a otro lado. La multitarea empieza a costar más esfuerzo que antes. Las tareas que requieren concentración sostenida, leer un informe largo, planificar algo complejo, seguir una conversación con muchos detalles empiezan a requerir más energía cognitiva. La fluctuación con el ciclo menstrual. Una de las características más reveladoras de esta etapa es que los síntomas cognitivos fluctúan con el ciclo menstrual. Muchas mujeres notan, cuando empiezan a prestar atención, que su claridad mental es notablemente mejor en ciertos días del mes, generalmente alrededor de la ovulación, cuando el estrógeno está en su pico, y más borrosa en otros, especialmente en los días previos a la menstruación cuando el estrógeno cae brevemente. Esa fluctuación es información valiosísima. Si tu rendimiento cognitivo varía según el momento del ciclo, eso apunta directamente a un origen hormonal. ¿Por qué genera tanta ansiedad en esta etapa? Este es uno de los puntos más importantes y menos discutidos. Las mujeres de 37 a 45 años generalmente están en el pico de sus responsabilidades. Liderazgo laboral, crianza de hijos en edades exigentes, cuidado de padres mayores, relaciones que sostener, proyectos que dirigir. Es la etapa donde más se espera de una mujer en términos de rendimiento, presencia y disponibilidad. En ese contexto, cualquier fallo cognitivo tiene un costo alto y visible. Olvidar el nombre de un cliente en una reunión, perder el hilo en una presentación, necesitar que te repitan una instrucción. Esas situaciones, que antes eran anécdotas menores, se vuelven fuentes de vergüenza y preocupación profunda. Y aquí está la trampa. La ansiedad que genera la niebla mental empeora la niebla mental. El cortisol elevado por la preocupación constante deteriora la memoria y la concentración. Es otro círculo vicioso dentro de la perimenopausia. La interpretación errónea más común. En esta etapa, la mayoría de las mujeres no conecta lo que está viviendo con sus hormonas. Lo explica con el estrés laboral, con la carga mental del cuidado, con el mal sueño de alguna semana difícil, con el exceso de información. Y en parte puede tener razón, pero la causa raíz que amplifica todo eso es la desregulación hormonal, y esa parte de la ecuación raramente se nombra. ¿Qué podés registrar en esta etapa? Empezá a notar los días en que notas más dificultad cognitiva y correlacionalos con tu ciclo menstrual. Después de 2 o 3 meses, el patrón se vuelve visible. Esa correlación es la primera pista. La niebla menopáusica fluctúa. Hay días mejores y días peores. Hay momentos del ciclo que la afectan. Hay factores como el sueño y el estrés que la modifican. El deterioro por demencia es progresivo y no fluctúa de esta manera. La niebla menopáusica afecta principalmente la recuperación de información, no su almacenamiento. La información está, cuesta encontrarla en el momento. En el deterioro por demencia, la información no se registra. Las mujeres con niebla menopáusica son conscientes de sus olvidos y les preocupan. Esa autoconciencia es en sí misma un indicador favorable. Sin embargo, y esto es importante, si los síntomas son severos, si hay desorientación, si hay cambios de personalidad marcados, si los olvidos afectan la seguridad propia o ajena, siempre corresponde una evaluación neurológica. La perimenopausia no es una justificación para ignorar síntomas que merecen atención médica. ¿Cómo obtener respuestas día a día? El registro estructurado de síntomas es una de las herramientas más poderosas que tenés, especialmente para algo tan subjetivo como la cognición. ¿Qué registrar? Lleva un diario cognitivo breve. Puede ser en papel o en el teléfono, donde anotes el nivel de claridad mental percibida ese día, del 1 al 10, los episodios específicos que notaste, olvido de palabras, pérdida de hilo, dificultad para concentrarte, la calidad del sueño de la noche anterior, el nivel de estrés del día, si consumiste alcohol, dónde estás en tu ciclo menstrual, y si hiciste ejercicio. ¿Por qué funciona? Después de 4 a 6 semanas de registro consistente, los patrones se vuelven visibles. Empezás a ver que tu niebla es peor después de noches malas, que es más intensa en la semana previa al periodo, que los días que haces ejercicio la claridad mejora notablemente. Esa información no solo te ayuda a entender lo que te está pasando, te da herramientas para anticipar y compensar.
Y cuando llevas ese registro a una consulta médica, la conversación cambia de "me siento mal de la cabeza" a información concreta y accionable. ¿A quién consultar? Si la niebla mental interfiere con tu trabajo, con tu vida cotidiana o con tu bienestar, corresponde una consulta. Podés empezar con tu ginecóloga o médica de cabecera con enfoque en salud de la mujer. Si los síntomas son severos, puede ser útil una evaluación neuropsicológica que establezca una línea de base de tu función cognitiva actual. ¿Qué podés hacer? Herramientas concretas. Más allá del abordaje médico, hay intervenciones de estilo de vida con evidencia sólida para la niebla mental perimenopáusica. Priorizar el sueño de manera no negociable. Es la intervención individual más poderosa. El cerebro se repara durante el sueño. Consolida la memoria, elimina desechos metabólicos acumulados durante el día, restaura la función ejecutiva. Cada hora de sueño de calidad es medicina cognitiva. Ejercicio físico regular. El ejercicio aeróbico y el de fuerza aumentan el flujo sanguíneo cerebral y estimulan el BDNF, un factor de crecimiento neuronal que protege y regenera las neuronas. Con 3 sesiones semanales de 30 minutos los efectos son medibles en pocas semanas. Reducir el cortisol. Técnicas de regulación del sistema nervioso. Respiración coherente, meditación, yoga, tiempo en la naturaleza. Reducen el cortisol crónico y le dan al cerebro el ambiente hormonal que necesita para funcionar mejor. Estimulación cognitiva activa. Aprender algo nuevo, leer, resolver problemas, tener conversaciones estimulantes. La reserva cognitiva. La capacidad del cerebro de compensar cambios. Se construye con uso activo. Eliminar o reducir el alcohol. Aunque parezca contradictorio usarlo para manejar el insomnio o la ansiedad, el alcohol deteriora directamente la cognición y la calidad del sueño. Alimentación antiinflamatoria. Omega 3, vegetales de hoja verde, frutas con alto contenido de antioxidantes, y una reducción del azúcar procesada tienen efectos documentados sobre la inflamación cerebral. Si llegaste hasta acá, ya sabes algo que la mayoría de las mujeres